Hola, bienvenidos a Sin Maquillaje, ya los extrañaba, los extrañaba. Sobre todo porque vamos a hablar del país tóxico de Sudamérica en este programa. ¿Cuál es el país tóxico de Sudamérica? Bueno, habría que evaluarlo. Bueno, hola también con todos, qué lindo verte, Kat, otra vez. Sí, mi Pam, ya vamos a presentar a la invitada. Pero para Bueno, ti, ¿quién tóxico, sería? Ecuador es tóxico, Perú es tóxico, No, Chile es tóxico, pero nada, no sé cuál es el más nada tóxico. como Perú. Nada como Perú, que yo amo, soy peruana, pero Perú. En una década, 8 presidentes. Bueno, Hermano, sí, es como el parto y posparto y cambias de presidente. Es claro, una cosa ya de locos, pero todo el mundo se pregunta, porque he escuchado y he sí. visto, ¿cómo así un país que políticamente es tan inestable desde que la salida de Fujimori se ha logrado mantener, más que mantener, ha logrado crecimiento económico a través de los Ujú. años? Y para eso también en este programa maravilloso que me acompaña Pame, está también Ingrid Ríos, que ya ha estado con nosotros también en otros programas, la cual le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Ella es docente de la Universidad Casa Grande, doctora de estudios latinoamericanos y máster en estudios contemporáneos de América Latina. A ti te digo. ¿Cómo Lo- ves tú todo lo que ha pasado esta semana, sobre todo, sí, desde el... incluso lo de la Exacto. generación Z, que ha sido Ajá, una cosa sí. muy interesante de Sí, ver. súper interesante, no solo aquí en América Latina, sino En en el sur En Nepal? global. Nepal, en el Exacto, sur sí. global, así es. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí de nuevo para tratar este tema tan interesante e importante. Justo mencionaste lo del parto y el posparto. Yo estoy pasando por un posparto y digo, yo no lo quiero pasar de nuevo. ¿Por qué en Perú Sí, lo quieren pasar ¿por qué de nuevo a te quieres cada embarazar rato? tan rápido? Claro, ¿Por qué? exacto. Hay que dejar pasar un tiempo. Y en definitiva hay como una crisis política, económica y social que se está viviendo en Perú. Y yo creo que se puede explicar desde distintas aristas, ¿no? No únicamente desde lo político en términos de una crisis de representatividad, sino pensando en lo económico que hay ahí. Esta tensión, o sea, cómo Perú a través de los años ha logrado mantenerse económicamente o lograr un crecimiento económico, sin embargo, ya desde la pandemia, que fue fuertemente azotado en la pandemia, esto cambia un poco y comienza a decrecer, ¿no? Pero Y Perú, te digo porque, bueno, soy chilena, pero he vivido muchos años en Perú, mi familia está en Perú y todo el tema. ¿Qué pasa con Perú? Primero que cuando sale electo Pedro Castillo, hablemos de esta Ujú. última presidencia, salió electo con el veintitantos por ciento. sí, muy Sí. Un poco. hombre Con de apenas un 1% de diferencia con Ujú, con Keiko, Keiko con que Keiko, Fujimori, que esa fue además sí. es realmente él fue el electo por el antiqueiquismo, ¿no? Ajá, Ajá, sí. O sea, ajá. antifujimorismo, Al lo vamos a decir, antifujimorismo, ¿no? Pero exacto. como su papá ya estaba viejo y todo el tema, y ella ya se ha Ujú. lanzado algunas veces, en fin. Entonces, sale electo con una aprobación muy baja, ¿no? Ujú. Con limitaciones, Polarizado. no, y con limitaciones políticas importantes, de una ciudad completamente abandonada, porque Ujú. no vamos a leernos las manos entre gitanos, como digo yo, pero Perú es Lima, está Ujú, exacto, concentrado en su sí, mayoría totalmente y tiene centralizado. pocas ciudades que han logrado un desarrollo económico Sí. importante. Cusco, evidentemente la parte turística, Arequipa con el tema Ujú. también minero, igual que Cajamarca. Hay algunas ciudades importantes, la selva ecuatoriana, perdón, ecuatoriana, peruana, pero es Lima, ¿no? Eso Sí. se vive en Lima. Y justo hablaba con Pamela antes de iniciar el programa, en que Perú, antes del Fujimorismo, no era un país de calle. ¿Ok? Cuando el Fujimorismo estalla la corrupción, estalla esto de los Vladivideos, estalla esto de todos los medios comprados por el régimen, de la prensa comprada, de los canales comprados, Perdón, ¿de qué país estás hablando? de Perú. De Es que me Perú, parece como muy similar de tantas Perú cosas. en la época de Fujimori. Y es que, de verdad, eso es una cosa increíble. Medios que se compran por $200 millones. Esto dio un giro de 180 grados. Ujú. Una vez que eso sucedió, el país cambió. Porque luego vino Toledo presidente, Ujú. ¿no? Y también salió, cuando él cumplió su mandato, pero cuando salió luego fue denunciado, de hecho está Exacto. preso, porque aparte de que ser presidente del Perú es Sí, un deporte de alto riesgo, totalmente. porque estás preso o Exacto. estás muerto, no hay Ujú. más. Entonces, y la expresidenta va a ir presa. O sea, esa es Tienes Ujú, es 11 lo más probable, investigaciones en sí, firme exacto. y ahorita ya con la Ujú. inmunidad que no tiene por ser presidenta, entenderíamos que esas investigaciones van a seguir su curso.
Que son de corrupción. ¿Qué está pasando? Y de lesión a derechos humanos. ¿Qué está pasando? Que ahora el peruano sale, se demora, pero sale a la calle. Y esta generación Z, que son los jóvenes, que antes no se había dado, porque la última vez que salieron a marchar, yo no estoy tan segura cuándo fue. 2019. Antes de para pandemia. El fue. estallido exacto, latinoamericano que convocó a Colombia, a Chile, a Perú Pero y a no- Ecuador. ¿Pero qué Pero de ahí presidente era en el también estaba 19? Martín Vizcarra. Estaba Ajá, estaba Vizcarra. Vizcarra. Que no le han permitido lanzarse ahora como, Exacto, como como candidato a la presidente. Ajá, presidencia. Entonces, Hay un contrapoder en las calles ahorita. realmente. muy fuerte, muy fuerte. Además también que se siente, o sea, si uno lo ve y viendo las noticias, viendo los videos, etcétera, de las movilizaciones, se nota a la gente legítimamente movilizada. Es decir, como apasionada, digamos, en la queja y en estar ahí denunciando. Tipo Cuenca, Quinzacocha. Hay un- Exacto. Bueno, ¿no? pero que lo que pasa es que sale una presidenta y entra y asume uno que tiene denuncia de violación. Claro, denuncias de violación. Ya, pero... Jerry, pues, creo que es el apellido. Jerry, o sea, el presidente del José Congreso en Jerry. este momento, ¿no? El que Sí, era. el presidente Pero del también, Congreso. ¿cómo Pero, es posible? y ahí es que yo quisiera ahondar con Ingrid, porque además ella ha estudiado mucho, es especialista en populismo, y yo quisiera centrarme allí, porque yo siempre digo que ante la ausencia de líderes vienen los caudillos y ante la ausencia de ideología viene el populismo. Entonces, partiendo de eso, entiendo yo que la Constitución del 93 le permite al Congreso peruano básicamente despedir a los presidentes por distintas causas. Ahora hay una causa de incapacidad, De incapacidad De moral. incapacidad moral, que es imagínate. lo cual es una artículo, condición como muy exacto. subjetiva que podamos, digamos, discrecional para Sí. poder evaluar. ¿Qué, hijo de madre? ¿Qué Entonces, es moral? Exacto, te pregunto. Esta disposición o esta posibilidad que tiene el Congreso de justamente generar este tipo de movimientos, partiendo de una fragmentación partidista además, y partiendo de que el 80% de los peruanos, según Datum Investigación, creo que es la encuesta, no confía en el Parlamento, te pregunto, ¿eso no es como pescar a río revuelto y es un cóctel hermoso de populismo porque tienes a un Congreso que puede sacar, mientras que no hay partidos fuertes que puedan de alguna manera legitimar esas decisiones, que además no tienen intereses nacionales, sino bastante locales? Entonces, ¿eso no genera un caldo de cultivo de populismo para justamente decir te saco presidente, o es un resorte democrático para decir el presidente no puede hacer lo que le da la gana? Yo creo que, a ver, sí se podría dar debido a esta crisis de inestabilidad y como pasó en Ecuador con el ascenso de Correa, que pueda salir un líder populista. No creo que en este momento se está dando desde la parte del líder un escenario populista, porque claro, no tenemos líderes que representen a la población. Y justamente lo que tú dijiste, Pedro Castillo, que tenía unos rasgos o se lo tildaba como un líder populista, al final No. representó al No. 15%, 20% de la población. No, nunca Entonces, fue no un líder podemos- populista. Exacto, no podemos hablar de un liderazgo populista. Pero ahí. prácticas populistas, sí. Pero unas prácticas populistas o tal vez más clientelares, demagógicas, Ajá. que no viene a ser lo mismo. De ahí, si pensamos en el lado popular del populismo y estamos pensando en la movilización social, entonces sí podemos ver ahí unos rasgos de una población que está demandando representación que definitivamente le falta. Ahora, no olvidemos que Perú, bueno, y en ese caso Lima, en los últimos meses se ha acrecentado muchísimo los niveles de violencia, de sicariatos que antes no habían y de extorsión. Entonces, el punto de, 75 denuncias al día. el punto de de las que se saben. quiebre, el punto de quiebre de Dina Boluarte, Sí, no sé qué, Boluarte, Boluarte, ajá. fue cuando El ella hizo concierto. una declaración y dijo, bueno, pero si no quieren ser extorsionados, entonces no contesten el teléfono. Imagina. Claro. O sea, un la total indolencia- desapego, exacto, y desapego de la Entonces, en realidad. ese momento Ella yo vive llamé en a otro mi gran lado. amiga. Eso Porque, es como cuando algún presidente dice, yo sí tengo para comer los 3 platos. o sea, no sé. Entonces, de repente, en ese momento, yo llamé a una de mis grandes amigas, que es Milagros Leiva, a quien le mando un beso si nos está viendo, es una gran periodista en Perú, y le pregunto, ¿me puedes explicar qué carajo está pasando? Entonces me dice, la verdad, me dice, Dina, es completamente el antónimo a la palabra empatía. Entonces, ya ese fue, porque en las protestas donde hubo crímenes, en este caso que se mataron a los manifestantes, Sí. ni eso hizo que empezaran a todo este proceso de destitución. Fueron esas declaraciones. Claro. Bueno, un poco como en la Revolución Francesa, cuando María Antonieta dijo que la gente coma paz. Que la ¿no? coma, Y que eso la fue coma paz. ya lo que los franceses dijeron, se acabó. Pero qué retroceso histórico, entonces podríamos decir. O es como,
Y mira que tú citas algo muy interesante, porque se puede hablar de algo crónico o tal vez es un reflejo de otra cosa que sitúa otros temas, porque pareciera que cada vez hay más indolencia en los liderazgos o que tal vez estemos reconceptualizando la idea del líder. Qué miedo, porque no sabría entonces de qué manera se está configurando el liderazgo y en ese sentido la representación. Yo creo que sí hay algo crónico, porque también si nos damos cuenta, con todo este paso de 11 presidentes, en definitiva son presidentes nuevamente que no representan al pueblo y que por un lado tienen cierto poder que está coartado por la asamblea. El poder está en la asamblea, nos lleva a pensar también en estos regímenes. Perú tiene un régimen semipresidencialista o semiparlamentarista, y entonces está este bloqueo que le puede hacer la asamblea al presidente, que en algunos casos funciona bien como contrapeso, pero también es uno de los defectos del parlamentarismo, del semiparlamentarismo. Pero, ¿no? ¿sabes qué? Volviendo un poco a lo que tú dices, que no tiene líderes representativos. En el caso de Perú particularmente, que es un país en donde Pedro Castillo realmente representaba o trataba de representar a las zonas más marginadas, olvidadas y empobrecidas del país, ¿ya? Luego asume su vicepresidenta. El poder al final del día te embadura, te engaña, te hace perder el norte y todo el tema. Y yo lo que al menos veo, a excepción de Brasil, porque creo que Lula es el único presidente de la región que en este momento le duele el país, le duele la gente. O sea, yo siento que él, claro, legítimamente De verdad, gobierna Lula sabiendo las necesidades que enfrenta Brasil, que son miles. Pero en el caso de Perú, en el caso de Argentina, en el caso, no, perdón, Chile, Gabriel Boric también. Gabriel Boric es un tipo, pero es un tipo además que saliendo de las calles, de las protestas, ha sabido equilibrar esta cuestión de poder. La ¿no? diferencia que ves con él y Camila Vallejo, Por ejemplo, que él siendo presidente sabe que tiene que gobernar para todos. Sí, teniendo un comienzo difícil con la Constitución. Constitución. Una Constitución hecha por la dictadura. Y que la perdieron. Él habiendo ganado por bastante contra la derecha. Entonces, ahí te das cuenta que es un ser humano, porque es un hombre inteligente que ha buscado este equilibrio de poder manejar un país, no gobernar no solamente con sus creencias, sino con lo que él cree que es para el país. Pero para lo demás, por ejemplo, para mí, Milei va a perder, no sé cuándo va a salir este programa al aire, pero las elecciones seccionales de Argentina son mañana o pasado mañana, que son 19 de octubre. Yo no sé, pero para mí las va a perder. Considerando lo que pasó la última vez con pasó, PBA, exacto. con Provincia de Buenos Aires, Sí, que, es bueno, muy realmente probable. siempre ha sido peronista, pero de todas formas fue un precedente que de alguna manera va a determinar lo que podemos ver en unos días. Entonces, esta polarización, porque también han habido estos meses de que polaricemos, dividamos para poder gobernar. Ese anti-algo ya está empezando a colapsar. Sí. Ya se empieza a colapsar. O sea, la gente no se siente representada por nadie, a excepción, digo yo, personalmente, es mi opinión, Brasil y Chile. O sea, no veo por ahí más. Sí, y además yo siento que en Perú también hay un mayor, como ustedes dijeron, ¿no? Todos los países en América Latina tienen algo tóxico en este momento de crisis política. ¿Por qué estamos hablando de Perú como el que más? Porque se nota un mayor desapego de la cosa política formal, de los políticos formales y el pueblo. O sea, de la política institucional. Exacto. Pero también se da porque en Perú los cambios en política no afectan al poder económico. Entonces genera cierta estabilidad en temas de empleo. Entonces no me importa quién esté ahí. Si es que no me gusta, lo saco, porque a mí no me va a afectar. Eso sí lo hizo Fujimori, hay que decir. Obtuvo garantías para las inversiones extranjeras y todo el tema. O sea, algo que no ha logrado, por ejemplo, Ecuador, que también tuvo su etapa. Y mira que eso pasa pese a que en toda América Latina, iba a decir Perú y dije país, Perú tiene la mayor tasa de rotación de presidentes. Desde el 2016 han habido 10 pedidos formales. Entonces, acá donde todo es como una metástasis, es decir, todo se mezcla con todo, ahí hay una condición de divisionismo entre el poder económico y lo que pasa con la política es otra cosa. Sí. La pregunta es, ¿qué componentes son los que de alguna manera hacen que sobreviva eso? Entiendo digamos, el instrumento formal, pero ¿qué es lo que de alguna manera sucede para que
eso no se contamine. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con el empresario cafetero, por ejemplo, por así decirlo? Para que eso no genere inestabilidad, porque de todas maneras la política tributaria también de alguna forma tiene incidencia. Porque se respeta esa ley. No quiero, Esa no autonomía, creo quiero que hay pecar como- de ignorante porque no sé realmente cómo se llama, pero porque se respeta, no sé, la Constitución o la ley que establece que el tema está ahí desde el 93, por si acaso, Ujú. desde que, Ajá, desde es que la Fujimori Exacto, es está. la del 93, es que la es la que Constitución de permite también sacar Fujimori. presidente. Sí, exacto. Exacto. A través del Y yo Congreso. creo porque en definitiva se trabaja a favor de las élites económicas. Ya. O sea, las élites políticas, y ahí las élites políticas sobreviven también en base, y por eso es que hay tantos casos de corrupción y en todos los presidentes, o sea, en todos los gobiernos. No hay ninguno hasta ahora que se ha salvado, y una corrupción, como decíamos, un poco caradura, porque es a vista y paciencia de todo el pueblo. Eso también es lo que hace que el pueblo y la gente Y eso salga que a los las meten calles. presos. Exacto. Y eso que igual hay juicios políticos. O sea, no, los meten presos. Están todos presos a excepción de Kuczynski por la edad que está en la casa con y de pecado, Alan sí. que está muerto porque se mató antes de Claro, que lo sí. cojan. Pero de ahí, creo que Ollanta es el único que ya Ollantumala. salió. Sí, Sí, ajá. ya salió Ya. Ollantumala. La pregunta es, como las elecciones son en abril, porque las elecciones son ya mismo, Sí, van a en tener abril. como 147 candidatos, pues. Claro. Donde Keiko Fujimori Eso es va a lo mismo volver a nuevamente. intentar. Qué raro. Exacto. Porque es que lo que pasa en Perú con el fujimorismo es como lo que pasa acá Una con el pregunta, pero correísmo. ella sigue Sí. siendo como la mayor representante Claro. de Sí, este del espacio que fujimorismo de y alguna del manera partido polariza también. elecciones, porque yo sí quiero que recordemos. Pedro Castillo gana, en efecto, pero es verdad lo que hace un momento lo confirmé. Sí fue con el 1 punto y pico Sí. por ciento apenas, Ajá. que también pasó lo mismo en Chile, me parece. Y claro, y hay porque una Kast condición- era claro, casi que... hay una condición Sí. de polarización muy interesante que también, por ejemplo, se relaciona con de qué manera se está conllevando la política institucional, porque en menos de 4 años han habido 13 ministros del Interior en Perú, en menos de 4 años. Y tú tienes, por ejemplo, unas cifras bien escandalosas. No vamos a comparar con Ecuador, que es uno de los países más violentos. Sí, pero es mucho más chico que Perú también, ojo. Pero hay 161 más, me parece, de muertes violentas o homicidios, ahorita no recuerdo la variable, que el 2024, y las denuncias por extorsiones se han soplado, pero demasiado. Entonces tú dices, este contexto adverso de inseguridad, mientras tengo cerca de 10 ministros del Interior en menos de 4 años, ¿cómo se resuelven también con un presidente nuevo? Es decir, viene nuevamente esa panacea o esa condición mesiánica de ahora sí vamos a resolver esto con un presidente que tiene estos precedentes ¿Se complicados resolverá, de Ingrid? violación. Yo no creo que se vaya a resolver. Además, también siento que en ese sentido hay una invisibilización de la inseguridad en Perú. O sea, recién ahora se está hablando y también una de las cosas por las que lograron, digamos, votar a Dina Boluarte es por lo que pasó en el concierto del grupo de cumbia. Armonía muy 10. fuerte, entonces fueron y a dispararle. A mí me como encanta que ya Armonía 10, eso- lo siento. Eso ha permitido visibilizar también. Pero si pensamos en los diferentes análisis o en los que se habla de Perú en términos de la crisis política, poco se habla de la inseguridad y también de temas de minería ilegal, etcétera. O sea, creo que desde la política se ha invisibilizado y probablemente el nuevo presidente, o tal vez porque la gente ya lo está pidiendo más, sea una de las propuestas de campaña, pero ya una vez que llegue al poder es difícil que se pueda. Obviamente es difícil que se pueda abordar, pero que también esté puesto como uno de los temas principales en la agenda. ¿Y cuál sería el candado que de alguna manera pudiera, yo creo que la palabra no es resolver, pero que de alguna manera pudiera permitir que un presidente sobreviva un poco más de, A la de cárcel, 10 di tú. meses y Claro, de pico? 10 Porque si meses y hacemos la pico. equivalencia, lo decíamos hace un momento antes de empezar el programa, es apenas, a ver, es como que cojas en estos 10 años 8 taxis para llegar al mismo sitio. Y el sitio, lamentablemente, es la corrupción. Porque Exacto. todos terminan llegando al sitio de la corrupción. Entonces, ¿qué candado debe suceder? Tal vez el del calentamiento en las calles que estamos viendo por ahora a través de la generación Z. Vimos un video hace poco con Catrina, no sé si es falso, pero que le estaban lanzando fuego Sí, al Congreso. al Congreso. Entonces, No es falso, no eso sé fue si- ayer. yo igual como no tengo un registro de fact-checking, por eso prefiero no decir. Pero, por ejemplo, claro, en Nepal creo que quemaron a la esposa del presidente, me parece, La verdad que no sé. en Nepal. Quemaron a la esposa del presidente dentro del palacio y a él lo arrastraron. Claro, entonces tú dices, bueno, ahí hay unas condiciones que estamos viendo de violencia
Pero ¿hasta cuándo esa violencia y rebelión es protesta para cambiar un poco los sistemas actuales? Porque, ¿qué será? Que no es que no nos representamos, por ejemplo, en Ingrid, que es presidenta. Tal vez no me represento ya en el sistema presidencialista. O sea, tiene que cambiar tal vez el método de gobierno. ¿Sabes lo que pasa? Eso complica un poco más la lectura. Mucha gente que tú hablas en Perú, ¿no? Claro. Mucha culpa o responsabilidad se la dan a Keiko Fujimori, ¿no? ¿En qué sentido? Porque ellos siempre han logrado tener mayorías en el Congreso. Entonces, desde Kuczynski, Claro, han sido los principales opositores. Por ejemplo, ellos le daban la palmadita a Dina. Se la sacaron y la sacaron. Pero con el 3% de popularidad no te voy a seguir apoyando. Claro, entonces sí tiene mucho que ver y la han culpado de muchas también cosas. le ¿no? sacó el apoyo. Por eso es que hay mucha gente que la detesta a Keiko, porque aparte que una cosa es Keiko y otra cosa fue Alberto, ¿no? Claro, ya exacto, Sí, por algo no ha llegado todavía a la presidencia, ¿no? Hay algo ahí que no le permite, o sea, hay una conexión con la población peruana que no logra hacer a pesar de que el fujimorismo siga vive. El peruano es, si nosotros creemos que el ecuatoriano es machista, que lo es, el peruano es aún más. O sea, el tema en Perú, el tema en Perú, por ejemplo, de derechos, está mucho más claro, el matrimonio igualitario no está aprobado, el aborto por violación tampoco. O sea, es un país muy conservador en ese sentido y no. O sea, conservador católico. Claro, Opus Dei, católico, digamos. pero es laico, como Ecuador. Exacto. Pero es católico, o sea, en su mayoría, ¿no? De todas maneras, creo que sí algo importante es la parte legal, o sea, la normativa. Sí pienso que tanto la Constitución, una Constitución del 93, que ya se ha vuelto caduca, a pesar de que tampoco está en la agenda una reforma constitucional, pero que probablemente es necesaria, y repensarse el sistema de gobierno. Pero ¿por Ajá, qué eso es lo pensar? que creo que el sistema de gobierno posiblemente Exacto, es lo si es que que está Pero ¿por qué funciona. pensar en cambiar la Exacto. Constitución? Si yo digo, en Estados Unidos no han cambiado la Constitución desde Abraham Lincoln, creo, Washington, no me Solo acuerdo. tenía una. Ya. Desde el comienzo, Entonces, no han tenido una, puedes exacto. tener enmiendas. Sí. Entonces, yo Enmiendas, digo, enmiendas parciales o reformas. claro, Ajá, porque si hay reformas. cosas que se han funcionado que ha dejado Fujimori, ¿por qué carajo la quieres cambiar? La O sea, nuestra se ha reformado 29 veces desde que entró bueno, en nosotros somos vigencia. tóxicos en ese sentido. Ah, es verdad. Sí, yo no soy tan en pro de estar cambiando las constituciones a cada rato, me parece que en No, Ecuador porque acaso de Pero como tal que- vez se pueda es como que quieras cambiar la reformar, Biblia. Pero una reforma, pero en definitiva la parte normativa De hecho, se es cambió el Nuevo algo que es algo que está fallando o que o sea, está ahí el bloqueo y que le da demasiado poder a Discrecionalidad. la Eso puedes, asamblea. pero eso lo puedes enmendar, evidentemente, Exacto. para... Claro, Igual pero hay que ver las condiciones de esa sorry. constitución, porque claro, nuestra constitución se ha reformado 29 veces porque la constitución permite reformas y enmiendas. Exacto. Y luego una constituyente Claro, hay para otras que cambiar. están O sea, hay que ver bloqueadas. qué mecanismos habilita esa constitución para ser cambiada. Claro. No sabemos si tienen O sea, que tú enmiendas crees o que la reformas. Biblia debería volver a escribir la parte desde Antiguo Testamento, Nuevo Acuérdate Testamento, que el Nuevo Baby Boomers, X, El Nuevo Millennials. Testamento fue... Bueno, no vamos a entrar en esa materia. No, yo digo, porque es que al final del día deberían de haber enmiendas sin duda, porque todo va Deberían cambiando haber, y como te digo, todo. como no la he También, revisado, que prefiero no afirmar, pero deberían haber. Sí. Y por ejemplo, hay otro tema que es importante en ¿Cuál? el tema de ¿cuál? ¿Cuál es? Te voy a decir. ¿Cuál, Pamela? Profesora Pamela, dime cuál. El crimen transnacional. Ya, porque por ejemplo, ya tú tienes 3 grupos delictivos en Perú. Tienes el Tren de Aragua en Venezuela, tienes los Choneros y también tienes a Bermello de Brasil, me parece. Entonces, ya están involucrados en esta situación de violencia que también configura la manera en que la sociedad entiende a sus gobiernos. Porque nosotros, en los 90, por ejemplo, Ecuador, siempre se ha sabido que Ecuador es un país con un nivel de criminalidad importante. Robos, asesinatos, secuestros. Pero aún así, en la presencia de los GDO y del crimen transnacional, cambia también las dinámicas de la lectura de la propia violencia y por ende de nuestra relación con el Estado y con nuestros gobiernos. Yo sí creo que Perú son pañales. En Perú tenemos también ya la presencia de estos grupos que tal vez empieza a configurar Y la no idea tienen de idea. cómo voy a elegir un presidente que pueda contra estas mafias. Ya Así no es. es una cuestión local.
Sí, ahí sí yo también concuerdo contigo, lo que decía de la invisibilización. O sea, hay Total. problemáticas en Perú que están totalmente invisibilizadas y que están a punto de reventar. estallar. O sea, lo que pasa es que está, O sea, un en estallido Perú, social, tú en dices. Perú se ha Exacto. invisibilizado muchas cosas durante mucho tiempo, como la pobreza, por ejemplo, ¿no? Que Sí, está allá, exacto, pues sí. está, pero por Claro, como no está allá. en Entonces, Lima. el Claro, crimen, como no está en el Lima. crimen también. Ujú. O sea, ahorita recién como que están un poco, pero no lo tienen registrado, porque aún así, Lima, que solo Lima tiene casi 14 millones de habitantes, ¿no? Donde se están desarrollando estos actos de extorsión, de sicariatos y demás, no son las zonas en donde, o sea, son zonas muy perimetrales, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, estamos hablando de gente que ha sufrido mucho, por ejemplo, con el tema del terrorismo, que son los mismos afectados de Sendero Luminoso, del MRTA, pues son los Que son mismos. locales estas, ¿no? Exacto. En Lima, Sí. pero en los polos de Sí, Lima, ¿ya? ajá, Entonces, periferia. ¿qué pasa? Que Perú es otro país clasista, Machista. Sí, o sea, totalmente. está Regionalista. olvidan, Sí, en términos olvidan, de te digo porque derechos. a mí nadie me lo ha ¿Consideras que son contado. racistas también? Racistas no tanto. Yo creo que Yo creo que clasistas. clasistas sí, y yo creo que Clasistas, y a eso se lo debemos a Toledo. ¿Sí? Sí, cuando entró Toledo empezó, se generó una especie de amor hacia el peruano, se lo debemos a Gastón Aucurio, Ay, se lo amo. debemos, Sí, también. han Amo habido, a Gastón Acurio en sí, toda han mi habido vida, lo muchas amaba. acciones en Perú que te hacen sentir orgullosa de ser peruano, de vivir ahí, de la zona Perdón, andina y la selvática y marca todo. país La marca de país Perú de Perú. demuestra, por ejemplo, cómo la política pública y la empresa privada puede ser sostenible y Así que es. sobreviviera a los O gobiernos. sea, hay cosas que han hecho Nosotros no sé súper cuántas bien. marcas país. Han vamos a hecho tener. cosas muy bien, así como han hecho cosas que no han podido nunca hacer bien, como el tránsito. ¿Ya? Ya, sobre todo en Nunca. Lima. Por él, bueno, sí, pero no pueden, es imposible, ¿ya? Entonces, pero el tema del crimen organizado y demás, yo sí creo que aparte de ser un tema regional, en el Perú no tienen la idea de lo que se les viene encima. Sí, y lamentablemente con el nivel y la profundidad de la crisis institucional que hay, va a coger más fuerte. Claro, porque va a caer están... exactamente. Ahora, también pienso que Perú tiene una historia, como tú dijiste, con el terrorismo, ¿no? Que no hay que olvidarla Claro. y eso obviamente Sendero Luminoso. moldea a la sociedad. Tal vez... así como lograron frenar y, bueno, ahí sí, Sí, el pero- fujimorismo, pero también la gente como logró hacerle frente al terrorismo, puede dar luces de cómo se va a dar también la movilización social en términos. Yo creo que uno de los aspectos que ha hecho que la gente también salga a la calle es pensar que se viene algo peor. Pero mira, allí, por ejemplo, hay algo interesante. Porque hablamos netamente de la movilización, ¿cierto? Ujú. Y de lo que puede de alguna manera enardecer esas calles, ¿ya? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tienes a Yeri? Que Yeri arrastra una acusación grave a inicios de Sí. año, o sea, no es que es, No, es de reciente, larga data, recientita. a una mujer que lo denunció por violación sexual. Él denunció, negó los cargos, pero Obvio. mira lo que pasa. Un juzgado impuso medidas de protección para la denunciante y ordenó tratamiento psicológico por impulsividad y conducta sexual patológica para Yeri. Ahí eso excede el cambio de presidente. Hay unas instituciones democráticas que también empiezan a alentar estos calentamientos en las calles, porque O sea, si bien él debió el haber gobierno dado puede un paso sacar al un costado. presidente, si bien el Congreso puede sacar un presidente por la Constitución, lo habilita la Constitución del 93, hay otras molestias que suceden. O sea, cuando hay un poder judicial que tal vez para muchos, y no digo que así sea, pero tal vez para muchos actúa de manera indolente, poco eficaz y tal vez incluso centralizada, y cuando digo centralizada es central política del gobierno de turno, subyugados a ese poder ejecutivo, ahí también tienes algo que no necesariamente estén marchando por lo que está sucediendo con la convulsión política, sino por una deuda histórica y urgencias sociales que no se han resuelto y que no se van a resolver con otro O sea, presidente más. ¿tú te imaginas que se valide que un presidente tenga complicadísimo. una Exacto. denuncia Es de complicadísimo. violación, que haya sido enviado a tratamiento? O sea, ¿me entiendes? Que haya tenido conductas que aparte que están todas capturadas, o sea, Claro. en archivos y todo el tema. ¿Tú te imaginas lo que significa Sí, los eso tweets que hacía. para las minorías, para las mujeres, para los movimientos feministas, incluso para
para los padres. Lo que me gusta de O las sea, fiestas infantiles son las animadoras. Son las animadoras. ¿Ok? O sea, digamos que animadoras vamos a ponerles mayores de edad, aunque sean mayores de edad. El punto es la cosificación del género. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa O sea, con esas minorías? está bien además que lo pienses, pero no lo digas. claro, o sea, no lo tuitees. Claro, porque tuitearlo es un acto Cuéntaselo a de tu voluntad amigo, por último, pero... para que o sea, yo tenga no- una visibilidad pública. O sea, Entonces, tú quieres que la gente sepa cómo piensas. en también ese sentido. estás como que de alguna manera estás legitimando a un tipo, Que cosifica, que es indolente, que... o sea, yo no sé, yo estoy como que absurda. Yo personalmente creo que si las protestas obstinado. siguen de esta manera, va a tener que abdicar. Yo no creo que vaya a estar mucho tiempo en crees? el poder. Sí. Yo también. Ajá. Aparte que las elecciones o sea, son es en abril. posible que siguen con tengamos- esta intensidad. Sí, yo creo. Sí. O sea, ya hubo... Puede ser que cuando salga el programa sea otro presidente. Hagamos sus apuestas, pongan en los comentarios. No, sí. Es que lo que pasa es que Es posible. es Porque muy entiendo posible. que le queda poco tiempo para, Abril. Claro, para también, hacer. Es hasta abril, abril. Ajá, es un es presidente nada. interino, es nada. Es sí. nada. Y ya al día 2 tienes a toda esta gente en las calles y tirando fuego al Congreso. Tienes a la generación Z enardecida. Hoy día que son las hablábamos que con quieren, una que son constructora que son los que buscan derechos. que son justamente Claro, los los que buscan derechos, los que buscan empleo Representación. también, ahí pensando en la parte económica, que si bien Perú ha logrado cierta estabilidad económica, porque la generación Z y en todo el, bueno, no en todo el mundo, digamos, en el sur global está saliendo, porque es un empleo informal, es un Ajá. empleo que no les asegura una cierta calidad de vida, entonces eso sí hay que tomarlo en cuenta. En Perú hay una altísimo porcentaje de empleo informal. El también. otro día estaba leyendo que los jóvenes de ahora, a los que les llaman la sociedad de cristal, no es la sociedad, pero... La bueno, generación de cristal. La me generación parece de que cristal dicen. Ujú. no son los mismos jóvenes que tuvieron 20 años en los 90. Porque No, también pues. los empleos y las condiciones de educación y también los sistemas que estaban operando en ese momento prometían estabilidad Claro. un poco más. En cambio ahora, por más de que hay mayor acceso, también hay mayor informalidad y justamente esa falta de representación es lo que tienes a toda la O sea, generación yo empecé a trabajar- volcada a esta falta, a Yo esta empecé- regresión en Yo derechos. empecé a trabajar en 1998, 99. Empecé a trabajar. Yo tenía 17. 9. Qué lindo, no me importa. Yo tenía como 17, 18 años. Entonces, en ese momento, no, pues, o sea, primero que Fujimori todavía era presidente, Claro. ¿ya? Fueron en esos años cuando ya se empezó a salir, pero no fue su primer periodo, sino ya como que ya se estaba un poco... Claro, sí, ya casi. ya se estaba ya Ajá, como que ya, exacto, ya este estaba man ya- en- ya ajá. con desgaste, ahogando en poder, con estaba desgaste. con el agua hasta aquí ya. Pero había sin duda una proyección de algo, ¿no? Había una proyección y la gente todavía, ya con Toledo y demás, hubo un boom, ¿no? Porque hubo un boom, sobre todo de inversión Sí, extranjera. Exacto, de inversión. Llegaron los Totalmente. españoles, no como llegaron con Colón, no llegaron bien, y llegaron los chilenos. Chileno. Los chilenos llegaron a hacer inversiones importantísimas a Perú. Tanto así todas las tiendas, estas grandes tiendas de retail y demás, se convirtieron en unos grandes inversores. Entonces, toda esta gente generó mucho trabajo, muchísimo. Bancos, la banca mundial. Entonces, veías que un país que estaba creciendo, que se estaba Sí, desarrollando. fueron los años del boom económico. Fueron los peruano. años del boom económico, así es. Y qué bueno, que nos han tratado de cuidar, pero yo no sé en qué va a terminar, tampoco sé. A mí me aterran los candidatos. Sí, y yo creo, algo que tú dijiste también, esto de tener esta proyección de que algo luego va a traer estabilidad, va a traer calma. Siento que en Perú hay mucha incertidumbre y eso también es una de las cosas que llama pues a esta generación Yo Z a no salir. creo. O sea, en el tema, porque creo que Pame, no me acuerdo si fuiste tú o Pame que dijo, ¿no? Cuando Fujimori entra al poder, que fue en los 90, que era el máximo apogeo de Sendero Luminoso, ¿ya? A Abimael Guzmán lo capturan en el 92, si mal no recuerdo, ¿ok? Eso fue un golpe y ahí obviamente la popularidad de Fujimori creció completamente. Luego vino, yo estaba en el colegio, de hecho fue mi promoción, en el año 97 fue el secuestro de la embajada de Japón con el MRTA. También fue una operación que solamente murieron, creo que 3 personas, entre ellos 2 terroristas. No me acuerdo si fueron 3 o 4, no me acuerdo cómo fue el tema, pero fue toda una operación de inteligencia de locos. El Perú en ese momento necesitaba un salvador, ¿no? Que estaba entre
Fujimori o Vargas Claro, Llosa. Vargas Llosa. Claro, me acuerdo. Entonces, Vargas Llosa. claro, Salvador, Que empezó siendo Ajá. izquierdosísimo. No, Ah. es que lo que pasa Ah. es que ponte a pensar en ese momento. ¿Quién me va a salvar del terrorismo? Claro, Vargas exacto, Llosa Vargas Llosa. o Fujimori, que era Sí. un chinito con un tractor. Que solo iba con un tractor. Sorry, que Sí. solo iba con Una un tractor. locura. Ya era una cosa de loco. Es una canción de eso también. Es Y liderazgo, hubo ¿no? un boom. O sea, ahí hubo un... Hoy el Perú necesita eso. Así como Ecuador, ojo. ¿Ah? O sea, Así como América Latina. Sí, como América realmente Latina, hay pero algunos, necesitas como que exacto, sí. yo llego y voy a hacer esto. Si mal no recuerdo, Michelle Sí. me contaba antes de empezar el programa, ahorita en este momento sí está confirmado, ahorita en este momento hay marchas, a la vez que yo me acuerdo del 2019, en Colombia, Claro. México, en Argentina, en Ecuador, en Perú. Hay 5 países, y si no son más, marchando hoy, en este momento, al unísono. Por cualquier razón. Sí, por Pero es cualquier- que Pero la están en la razón se calle. convoca bajo la misma transversalidad, digamos. Sí. La falta Falta. de representación. Estoy de acuerdo. Y de liderazgos Sí, sólidos. siempre en efecto dominó. Además también estamos pasando por, bueno, el fenómeno izquierda-derecha de la Que es vuelta un a la fenómeno derecha. ahora. Exacto. Pero que pura eso es mierda, Ingrid, global. porque la derecha y la izquierda es pura mierda, porque Sí, eso y caduco es que también nos está ya. llevando a al precipicio. Que izquierda, que derecha, que ideología. Váyanse a la... No, O yo, sea, yo, no yo, hay. yo sí defiendo las ideologías. Yo No. creo que hay una mala conceptualización de lo que es la ideología. Sí, a los ver, radicalismos cuando- también nos han hecho... Pero es que eso no tiene que ver con la ideología. O sea, realmente... Depende cómo la apliques. El exceso y los abusos vienen por parte de quienes gestionan y administran la ideología. Es como cuando uno dice la democracia no sirve. Lo que no sirve son las instituciones que la administran. Claro. Claro, Por pero ejemplo, cuando el ya te Consejo ponen Nacional un Electoral. paño en los Exacto, ojos sí. y dices, no, si no, o sea, no, cuando no te das la oportunidad de poder decir lo bueno de alguien que aunque no te guste y no puedas señalar lo bueno, y viceversa, de alguien que te guste y no puedas señalar lo malo, ahí estamos en la... Y eso no tiene que ver con la ideología. No, pero tiene que ver con la gente que tiene la voz. Eso es otra cosa. Y la gente sí, que claro. marca opinión y que tiene que la se voz... toman la ideología para favor. tener un relato. Sí, Eso sí, es es otra verdad. cosa. Entonces, Ajá. o la parte ideología... progresista y la de banalizan. ideología. O la plata, ¿ya? Exacto, Y pasa sí. en todas partes. Pasa en Ecuador, pasa en Perú. Entonces, pasa en Estados Unidos. Tienes a También. Fox News, que obviamente es republicano. súper republicano Y lo y dice, prácticamente Trump es Dios. Y tienes a CNN y otros medios que evidentemente es todo lo Y ahí contrario. tú dices algo importante. Son republicanos y básicamente Trump es Dios. Y es que, claro, la ideología no se basa en la persona que de alguna manera esté liderando esos espacios ideológicos, sino en los principios fundacionales de esa ideología. Si mañana Trump contradice los principios republicanos, un verdadero republicano es capaz de decir Trump ve al costado. Pero si no es así, entonces no están partiendo de lo ideológico, sino al fanatismo del líder, que es distinto. Ajá, sí, y que es lo peligroso. Y es lo que tenemos, por eso hay O sea, hiperpresidencialismo. yo por eso digo, o sea, acá en el tema de Fujimori, la mayoría de mi familia es anti-fujimorista, pero yo no puedo dejar de decir que gracias a Fujimori, el Perú es un país, o era un país de paz. O sea, perdóname, pero lo que hizo Fujimori en los primeros 4 o los primeros 2 periodos fue fantástico. Nadie puede decir lo contrario. Nadie, absolutamente nadie. El que lo dice es un retrasado. Pero ahora, que luego que el poder, que hizo muchas cosas malas, que cometió crímenes de lesa humanidad, que hubo temas como los de la Cantuta y un montón de La cosas Cantura, también. sí. Y obviamente Claro, no, por no, eso no. estuvo preso 30 años Claro. y se murió. Sí. Preso. Pero ya. es que esa es parte del problema también, esta necesidad de siempre de Tachar. los gobiernos nuevos y de a todo lo anterior malo y lo Game borramos over, todo. claro. O sea, Exacto. sorry, Guillermo Lazo, ¿tuvo un buen gobierno? No. ¿Pero fue un demócrata? Sí. El único capaz, el último que ha tenido ese país. Sí. Ahí yo No me coincido con jodan. Sofía Cordero cuando... O sea, entonces, ¿acaso está mal que lo piense o que lo diga? No, que tú, entonces eres una derechista, Claro, estúpida, esos sí son no sé cuánto. Esos sí son No. fanatismos. Esos o sea, son los una ideología fanatismos. sí. Exacto. O sea, es que eso es lo que está pasando en el Que hay que mundo. escapar de eso. Mi ley es lo mismo. Sí, Lo totalmente. de en su- mi en ley su es una esplendor. cosa, lo de mi ley es... o sea, Es una locura. Es una Sí. locura, o sea... Es una locura, pero también Como una motosierra interesante. que amputa cosas, Ajá, ¿no? interesante lo que pasa con ¿Am Milei, qué? porque al Amputa. comienzo se Ay. pensaba que iba a ser un hit, o sea, no un hit, perdón, que el gobierno iba a ser un gobierno fuerte y estamos viendo cómo ya poco a poco se comienza a Incluso quebrar. desde lo económico, que era, Ujú, digamos, exacto, que una apuesta que le hacía a Milei a la reducción del gasto público y demás. Sí. Claro, pero ¿a cuesta de qué? ¿A costa de qué? O sea, mi ley, sorry, tú te vas a Argentina
y la pobreza... O sea, la la semana Villa pasada, Miseria siguen la estando semana ahí. pasada leí una noticia en que estaban haciendo cola, había una cola de 3 horas en carro para cruzar la frontera con Chile porque toda la parte tecnológica y alimentos estaba 50% más barato en Chile, que Claro es que un Mira, país mira, caro eso que en empieza a suceder. Argentina. Chile es un país Claro, caro, sí. exacto. Chile es un Ujú, país, es un país caro, supercaro, no sí. es un país barato, pero la gente hacía cola solamente para cruzar la frontera y poder comprar. Mira, eso no sabía. Ah, Wow. para que veas que también tengo información. Ahora, yo creo que algo importante de pensando tanto en los populismos y en la necesidad de un salvador. Claro. Digamos no un salvador, porque si pensamos en Que un esa es otra. salvador, Claro, sí nos no, vamos pues. a lo populista. No, es que nos vamos a eso. estrellar, porque salvadores no Exacto, sí, existen. exacto. Pero si hay una movilización social, hay que ver cuáles son las bases de esa movilización social y qué puede ¿Cuáles salir son las de eso. consignas? Exacto. O sea, recordemos lo que pasó en Chile, justo hablábamos de Boric, ¿no? En Chile hubo un gran estallido social que venía de los jóvenes y lo que pasó es que salió un presidente que va a acabar su mandato, un mandato que, como dijimos, comenzó un poco duro, no se dio el referéndum, etcétera, pero se pudo mantener, Se ha mantenido. tener un gobierno estable, No, y tener un ahora que gobierno hay mucha gente equilibrado. de derecha. Y que ¿no? geopolíticamente que lo interviene aceptan. desde sus Exacto, relatos. sí. Totalmente. Discúlpame, eso también habla O de sea, liderazgo. ha sido un tipo Sí. que es de izquierda que ha puesto ahí a Maduro como cualquier ser humano Se ha coherente pronunciado debe de sobre, hacerlo. Porque sobre Israel y Gaza. Exacto, por favor, sí. Sin entonces- fanatismo. Sin fanatismo. Sin sí, fanatismo. desde sus... Eso es un liderazgo, sí. eso es un liderazgo. Exacto. Sostenido desde la ideología. Ahí tú puedes ver un liderazgo sostenido desde la ideología. También Entonces- estás hablando de Chile, que es un país que Obvio, que institucionalmente institucionalmente, respeta. ajá, O sea, democráticamente es otra cosa, pero puede ser, ahí sí, no me he metido como a profundidad a saber qué hay en la movilización, cuáles son los grupos que se están movilizando. ¿Dónde? Y si es que puede, en Perú, y si es que puede salir algo interesante de ahí, porque claro, la clase política está totalmente deslegitimada, desvirtuada, entonces sí se necesita de alguien nuevo, de este outsider. yo creo que los grupos que se están movilizando el día de hoy en Perú son los ¿Los que Zeta? están, los Z que están buscando el tema de los derechos en contra de que este tipo sea el presidente del Perú. O sea, si yo estuviese en Perú hoy, estaría en la calle. Totalmente, Claro, yo pero allí también se mezcla todo lo que hemos venido hablando. Es decir, hay un descontento tal vez con el que de alguna manera va a representar o va a ser el jefe de Estado transitorio, pero también hay un hartazgo social de estoy harto de vivir en estas condiciones y se suma la protesta. Por ejemplo, voy a hacer una extrapolación tal vez no tan comparable, pero con Ecuador, por ejemplo. El paro tiene algunas consignas y también tú ves a un movimiento indígena que de alguna manera busca convocar poder político cohesionado que tampoco lo tienen. Entonces en las calles también hay una dispersión de esa protesta. No sé si es así en Perú, pero lo que sí sé es que estas aglomeraciones también generan la oportunidad para hablar de otras cosas. Hay que ver realmente, como dice Ingrid, como dices tú, Katrina, si es Yerí y también que otras cosas están allí insertas. Si es una condición institucional que realmente no responde con celeridad ante temas, por ejemplo, de violencia de género. O si hay una condición que realmente los arropa más como el crimen transnacional Y hay que ver o también las muertes qué violentas papel o las está jugando extorsiones. la prensa, ¿no? En Perú también. Eso sería importante porque querramos o no, los medios de comunicación tienen mucha incidencia. ¿Allá es en más cualquier cosa. independiente el tema de la prensa Sí, o también mucho se compra? más. Hay mucho más independencia, pero tienen canales. Hay ciertos canales que tienen bien puestas sus líneas editoriales. Como Fox, que Exacto, por si o acaso sea, yo respeto eso. Si o sea, tú dices, este es un medio gobiernista, ok, voy a ver O sea, si noticias tú quieres gobiernista. ver, exacto, pero Pero dilo. no digas que Claro, somos Pero imparciales. dilo, o porque sea, así lo no te veo escondas sabiendo. en la Exacto, democracia, tú en la lo sabes. objetividad y la vaina, cuando no, dilo. O sea, en Perú hay canales de televisión que sí están con el Claro, gobierno, y lo dicen. ¿no? Y te lo dicen, y hay canales que son de oposición, así Eso como para mí es respetable. líderes y todo. Pues tú puedes tener tu posición, o sea, tú Exacto. puedes, y la persona elegirá si te quiere escuchar o no te quiere escuchar, ¿ya? Pero de ahí a decir, no, que es que nosotros somos imparciales, que no sé cuánto, y te paso lamiendo lo que tú ya sabes, no me jodas. Pero si ya dijiste, puedes decir la otra cosa. No, no puedo decir eso porque es muy vulgar y no se debe de una señora como yo respetable. Oye, te queremos dar las gracias por No, haber gracias estado a con ustedes nosotros. por Un esta tema conversación. álgido, pero tenemos que ponerle siempre algo de chispa, algo de humor. Así es. Totalmente. Mi Pame, gracias siempre. Como siempre también, gracias a ti.
¿sí? Siempre con su criterio tan ahí, puesto, consciente, meditado. Yo siempre pensado. tan romántica y lírica. Y yo siempre tan pasional y tan que quiero cambiar el mundo. Pero Ingrid nos Bueno, pone se acá el complementan. concepto y la teoría. Sí, Ya. está bien. Así decía mi amiga Tania Tinoco, que siempre queríamos cambiar el mundo. Y ya pues, ¿Y el mundo te cambió o tú cambiaste el mundo? a mí no, yo siempre cambio. Todos cambiamos siempre. Pero bueno, así es la vida. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao. No, próxima semana mentira. En 2 semanas más. Chao. Chao.